Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Ya tenemos suficiente para pensar con eso, ¿cierto? Y con el 144,000. Entonces aquí tenemos el Cordero en el monte Sión y con el 144,000. Volvamos a los 144,000, que repetir no nos hace daño. Ahora, no pase por alto el detalle. Con él, o sea, con el Cordero, hay 144,000. Acerca de estos 144,000, cuando vimos el capítulo 7, dijimos lo siguiente. ¿Quiénes son estos 144,000? Unos dicen, es el remanente electo de Israel. Otros dicen, son los judíos cristianos. Otros dicen, es un número simbólico y representa a los redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Otros dicen, representa el número total de ellos. O sea, no son sino 144,000, no es simbólico. Y en aquella ocasión nosotros pensamos, porque nos pusimos a pensar. Y traíamos a colación de que en el capítulo 1 de Apocalipsis, al versículo 3, se habla de 7 iglesias y realmente son 7 iglesias. ¿Se puede aplicar todo lo que se habla sobre las iglesias a todas las iglesias? Sí, pero que son 7, son 7. Había también en esos capítulos la narración de que en las 7 iglesias había 7 ángeles y concluimos que eran los 7 pastores de cada una de esas congregaciones. Que se puede aplicar todo lo que se dice ahí a los pastores de todas las iglesias, de todas las edades y de todos los tiempos, sí, pero que eran 7 para esas 7 iglesias, 7 eran. Recuerde que estamos pensando, no se aburra de pensar. En el capítulo 4, versículo 2, vimos que había uno sentado en el trono y era uno. En el capítulo 4, versículo 4, vimos que alrededor del trono había 24 tronos y que habíamos visto sentados en los tronos a 24 ancianos y eran 24 tronos y 24 ancianos. En el capítulo 4, versículo 5, dijimos, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Allí, por ejemplo, no se nos da un número, así que esas voces y esos relámpagos y esos truenos pueden ser muchos o pueden ser pocos. Ahí sí uno podría decir, ve. En el capítulo 4, versículo 5, parte B dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Concluimos, por ejemplo, que allí sí era algo simbólico, porque es el Espíritu Santo, como ya habíamos hablado, que es uno, pero aquí lo representan como 7. John, ¿por qué está diciendo eso? Porque estábamos aclarando de los 144,000, porque recordar es muy bueno, muy bueno. Y estamos mirando en Apocalipsis cuando se mencionan números y cuándo pueden ser simbólicos y cuándo no. Por ejemplo, en el 4:6, parte C, dice, hay 4 seres vivientes, y eran 4, o sea, 4. De esos seres vivientes dice que estaban llenos de ojos delante y detrás. No nos dice cuántos ojos, por ejemplo, ahí. Lo que se deduce de esa lectura es que son pocos. En el 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Se menciona que es un libro y realmente es uno solo. No está diciendo que son varios libros. En el 5:1b dice que ese libro está sellado con 7 sellos y efectivamente son 7 sellos. En el 5:2 vimos y vi un ángel fuerte y fuimos a ver y había un solo ángel. Por ejemplo, algo de muchos números. 5:11, parte A. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Los ángeles son muchos, en este caso, delante del trono que es uno, al frente del cual están los 4 seres vivientes, que son 4, y los 24 ancianos, que son 24. No se me canse de pensar. Por ejemplo, en el 5:11, parte B, dice, al respecto de los ángeles, dice, y su número era millones de millones. Por ejemplo, se dice que son muchos ángeles y que son millones de millones, entonces son incontables. Volvamos a los 144,000, pues, para que no nos aburramos mucho. Vimos en aquella ocasión que el texto parece indicar
que son 144.000 y 144.000 son. Ahora, muchos tienen dudas de si estos 144.000 del capítulo 14 son los mismos del capítulo 7. Yo me atrevería a sugerir que sí, y que son 144.000. Pero recuerde que usted puede tomar la posición que el Espíritu Santo le indique. Y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con el 144.000 que tenían, mire qué bonito esto, el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, ya dejemos ese complique de los 144.000 en cuanto a número y quiénes son, pero miren lo importante, esos 144.000 tienen el nombre de él, o sea, del Cordero, y el de su Padre, o sea, el de Dios Padre, escrito en la frente. Esto es doblemente maravilloso. Son propiedad exclusiva del Cordero y del Padre. Sean muchos o poquitos, sean 144.000 o muchos más, son del Padre. Y esto es lo que nos debe maravillar. ¿De quién son? Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.